este caso, en esta práctica de histología para prepararnos para el examen práctico y también para el teórico, proponemos resolver el rondín que viene ahora en las próximas páginas y al final de todo poder saber si en este rondín, en estas estructuras en particular, te encuentras preparado para el examen final de histología. Como primera medida vamos a entrenarte y la propuesta es la siguiente. En esta microfotografía, por lo menos al menos 9 estructuras diferentes pueden identificarse, ¿sí? Que no se repitan. ¿Puedes hacerlo? Bueno, aquí hay una estructura que ocupa la mayor parte del preparado. Aquí hay una célula. Aquí hay otra estructura o un espacio. Aquí hay otra célula. Aquí hay otra estructura. Aquí hay otra. Aquí hay otra. Acá otra y acá otra. Son todas diferentes. ¿Pudiste identificarlas? Observando esta diapositiva, ¿puedes identificar cuáles son? Vamos una por una. La más grande es el corpúsculo renal. Si es una estructura esférica bien definida, identificable solamente en la corteza del riñón. 4 grandes componentes: la cápsula de Bowman, la membrana basal glomerular con todas sus particularidades, el glomérulo u ovillo capilar y el mesangio intraglomerular. Acá lo que estamos viendo en esta célula corresponde a la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Eso es un epitelio plano simple, es una célula aplanada y constituye la pared más externa del corpúsculo renal. En este caso, lo que estamos viendo es el espacio urinífero, también llamado espacio de Bowman, que se encuentra entre la hoja parietal y la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Es el lugar donde se origina el filtrado glomerular, la sangre que se filtra en los capilares glomerulares, se obtiene un primer líquido que va hacia el espacio urinífero y ese líquido se llama filtrado glomerular, que posteriormente dará origen a la orina cuando sea modificado. En este caso lo que estamos viendo en esta región son podocitos. Los podocitos forman parte de la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Es una monocapa de células epiteliales aplanadas, pero a veces su núcleo es un poco más ovoide y en general está orientado hacia la luz y está protruyendo hacia la luz del epitelio del espacio de Bowman. Acá estamos viendo un capilar glomerular. Para identificarlo bien, tiene 2 células endoteliales, ¿sí? Es bastante, digamos, a veces son algo más grandes estos capilares, por eso se pueden identificar mejor. Normalmente no cabe más de un eritrocito en su luz. Y no hay otros tejidos, salvo las células endoteliales, no hay otros tejidos que podamos identificar asociados. Aquí estamos viendo un túbulo proximal. El túbulo proximal tiene un epitelio cúbico cilíndrico simple. Los núcleos son esféricos, en general están en la base de la célula, alguno puede estar un poco más alto porque en la base hay muchas mitocondrias. Son intensamente eosinófilos. Acá en este preparado la eosinofilia se ve más bien violácea, ¿sí? Por el pH al que está realizado el preparado. Tienen ribete en cepillo, normalmente la luz se ve sucia, ¿sí? Esto está relacionado más con detritus que con el ribete en cepillo propiamente dicho. Y el borde de la célula cuando se ve es más bien esférico, ¿sí? Es más llamativo, no es tan aplanado. Aquí tenemos el túbulo distal, su primo hermano. Su epitelio es cúbico, cilíndrico simple. Los núcleos normalmente son esféricos, a veces aplanados. Son eosinófilos, pero no tanto como lo es el túbulo proximal. La luz siempre está limpia y es bastante amplia. Normalmente son menos abundantes los cortes de túbulos distales que los proximales. El número de túbulos proximales y distales por nefrona es el mismo. Lo que sucede es que el túbulo proximal da muchas más vueltas, es mucho más contorneado. Por eso encontramos normalmente más cortes del proximal que del distal. En este caso lo que estamos viendo es una arteriola. La arteriola normalmente tiene un endotelio con sus núcleos protruyendo hacia la luz. En el corte transversal los núcleos protruyen hasta la luz.
hay 1 o 2 capas de músculo liso, en este caso continuas, ¿sí? Eso lo diferencia un poco de las metaarteriolas, que las capas de músculo liso es una sola y es discontinua. La relación luz-pared es 1:1. En este caso, lo que estamos viendo es una vénula. Tiene un endotelio, las células son aplanadas, un plano simple en el corte transversal. Es importante reconocer que los núcleos no protruyan a la luz en el caso de riñón, quizás no tanto en corteza, pero en médula. Eso permite diferenciarlo de las ramas delgadas del asa de Henle, que son parecidas a las vénulas. Pero los núcleos son bien aplanados y sin protruir hacia la luz, y a veces esto depende un poco de la fijación, pero se ve un poco irregular la luz en el caso de las vénulas. No se observa músculo liso alrededor, la relación luz-pared es alta, es 4 o 5 veces la pared cabe en la luz, por lo menos. Bueno, ahora que identificamos un montón de células, la pregunta es si puedes identificar las estructuras señaladas, que muchas son muy parecidas a las que hemos estado entrenando. Y si se puede identificar qué región de órgano estamos y el órgano en que nos encontramos. Bueno, aquí en celeste oscuro encontramos túbulos distales, la hoja parietal de la cápsula de Bowman en celeste claro, podocitos, ¿sí? Como podemos ver por ahí en esa línea, por ahí también, como hoja visceral de la cápsula de Bowman, túbulos proximales en amarillo fuerte. Acá no hay ninguna estructura reconocible. Este es un punto importante, ¿sí? No imaginemos cosas que no son. Muchas cosas se pueden reconocer en un preparado histológico, otras no. Debemos ser, por lo menos durante todo el entrenamiento, sinceros con nosotros mismos. Bueno, y en violeta el espacio urinífero, espacio de Bowman. Obviamente el preparado es riñón. Hasta donde nosotros podemos ver es un órgano macizo. Los corpúsculos renales son patognomónicos de riñón, están en riñón y en ningún otro lado más. Y aparte los corpúsculos renales están en la corteza renal. Esa es la zona del órgano, no es la médula, es la corteza renal. Entonces, resolver un preparado, un rondín, significa describir las estructuras que estamos viendo, identificarlas correctamente, plantearnos con qué se podrían confundir, poder justificar ese diagnóstico es muy importante. En este caso, entender la importancia del diagnóstico de riñón y corpúsculo renal, porque si uno no pudiera reconocer esto en un examen, estaría casi eliminado. ¿Cómo funcionó tu proceso de reconocimiento y justificación? ¿Tienes los conocimientos para justificar todas las estructuras? ¿Tienes un esquema mental de cómo es riñón, ya sea como para hacer un dibujo o un cuadro sinóptico? ¿Tienes las claves mínimas para poder describir cada estructura y justificarlas? ¿Podés relacionar cada estructura o cada célula con la función que tienen? Es decir, en definitiva, este rondín debería haberte ayudado a ver si tienes conocimientos, habilidades, el orden mental para aprobar el examen. Esta es un adicional que te estamos brindando, es que vos puedas analizar tu capacidad de resolver estos problemas, es decir, utilizar tu metacognición, evaluar cómo está trabajando tu cerebro para estar preparado y resolver este tipo de exámenes.